vamos a comenzar, Buenos vamos a continuar. días. Buenos días. Vamos a continuar las exposiciones. Espero que les haya ido bien en sus prácticas. Me parece que tuvieron práctica en la mañana. Entonces, vamos a continuar las exposiciones. No sé si están todos, hay solo 18 personas en el aula. Creo que algunos pues todavía están viajando. Eso lo tenemos que regular porque es imposible que ustedes puedan perder muchas clases. Entonces tenemos que ver la manera más idónea de tener clase, o sea, compatibilizar todo, pues sus prácticas con las clases también. ¿Ok? Bueno, hoy día solo hay 18, eso vamos a hablar con comisión académica para ver cómo hacemos, de tal manera que no haya problema y nos afecten otras materias con sus prácticas. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar o continuar con las exposiciones. Sí, dígame, ¿alguien quería hablar o decir algo? ¿No parece? Ok. Entonces vamos a proseguir con las exposiciones. Hoy día pues comenzamos con las nacionalidades indígenas del oriente ecuatoriano. Entonces, por favor, prepárense los grupos. Comenzamos ya. Sí, comiencen, adelante. Listo. Buen día, compañeros y profesoras. El día de hoy, nuestro grupo conformado por Intriago Andrea, Vélez Anderson y mi persona Ruiz Génesis, les vamos a explicar sobre estos grupos que se encuentran ubicados en la Amazonía ecuatoriana, que son el Shuar, perdón, el Cofán y el Secoya. A continuación vamos a ver una pequeña introducción sobre estos grupos. Tenemos que los Shuar son también llamados jíbaros, que significa persona o hombre. Tenemos que los achuar son pertenecientes de la familia jibaruana que mantienen una relación con los que son los shuar. Los cofán se denominan ay, que significa gente, y los secoya, que son provenientes del grupo tocano occidental. Bueno, tenemos la ubicación territorial de lo que es el Shuar, el Achuar, el Cofán y el Secoya. Como podemos ver en nuestro mapa que tenemos aquí, el Shuar es el que tiene más pueblos, como quien quiere decir residencias. Como vemos, tenemos en la provincia del Sucumbíos, tenemos en el Napo, tenemos en Pastaza, tenemos en lo que es Morona Santiago y Zamora Chinchipe. Tenemos el Achuar, que lo tenemos en la provincia del Pastaza y el Morona Santiago. El Confán, que lo tenemos ubicado en lo que es la provincia del Sucumbíos. Y el Secoya lo tenemos ubicado también en la provincia del Sucumbíos. Siguiente diapositiva, compañero. Bueno, yo les voy a hablar sobre el Shuar. El Shuar son pueblos indígenas amazónicos que son los más numerosos que habitan entre la selva y en la selva del Ecuador y lo que viene siendo la selva del Perú. Ahora les voy a hablar sobre su población actual según su último censo del 2010. Compañeros, siguiente diapositiva. Como vemos aquí, tenemos que 110.000 habitantes en lo que es la provincia de Shuar, en lo que es nuestro último censo.
Aproximadamente nosotros hemos evaluado que tenemos el 60% de hombres y el 40% de mujeres. Siguiente diapositiva. El origen. El origen, tenemos que los españoles y los criollos denominaron jíbaros, ya que según su ortografía del siglo XVI, los jíbaros es una forma castellizada que utilizan un término relacionado con lo que es lo potojíbaro, o el xiwar, que significa hombre y persona. El origen del pueblo shuar es producto de la fusión de un grupo amazónico en lo que es la lengua arawak con otra lengua puruá mochica, que se declara ascendiente andino. Ahora les voy a hablar sobre su historia. Su historia es conocida como una aguerrida tribu de amazonas y no por su tradición de reducir las cabezas humanas a lo que es el tamaño de una naranja. Llamamos pueblos jíbaros ya que se compone por 4 subgrupos, que esto sería el Ashuar, el Aguaruna, el Guamsima, el Shuar, ya que los Shuar también conformaban parte de un pueblo llamado Palta, ya que ellos eran asentados en lo que era la provincia de Loja, quienes ellos fueron los que huyeron en la conquista inca, ya que bajaron hacia lo que era la región amazónica en lo que es el siglo XV. También podemos hablar sobre la huella arawak, que aparece en muchos vocablos que son confirmados, ya que estos estudios fueron lo que confirmaron las colonias cañarís, que asentaban un alto valle del Upano, ya que ellos terminaron aislando a los shuar. Ahora voy a hablar sobre la religión de lo que es el shuar. Tenemos la religión en lo que es el cristianismo, que es mayoritariamente católicos, en muchos casos como presencia de creencias indígenas. En esto tenemos su creencia, que es la mitología shuar, que esta está vinculada con la naturaleza y a las leyes del universo, ya que estos manifiestan una amplia gama de seres superiores relacionados con fenómenos de la creación del mundo, la vida y la muerte y las enfermedades. Como principales tenemos que es la creencia de ellos, que es la Ensa, que es el sol, ya que personifica el bien en una lucha contra el mal. Tenemos lo que es el Iwa, que siempre es el que continúa la lucha por vencer sobre cada una de las cosas que hacen. Tenemos lo que es el Shakai, que es la fuerza y la habilidad para el trabajo masculino. Tenemos el Sunki, que es lo primordial, o sea, esto es lo que atrae el agua y también trae salud para su pueblo. Tenemos lo que es el Nuncui, que es la causa de fertilidad. Esto le oran para que las mujeres puedan tener sus hijos. Tenemos el Ayumpum, que es algo sobrenatural que transporta los cuerpos de los muertos de una manera eórica o gloriosa, según cada su nombre que tienen ellos, que sería su religión. Ahora voy a hablarles sobre la organización social. Tenemos, como lo principal, tenemos lo que es la asamblea. Este grupo asociado de síndicos, en lo que es un centro de federación donde la máxima autoridad viene siendo la asamblea, como lo tenemos en el primer punto. Tenemos la coordinadora interfederacional como segundo punto, ya que dirige cada dedicatoria que dice la asamblea. También tenemos lo que es las 3 federaciones que son nacionales, que es la FICH, la FIPSE y la FINAE, que estas son organizaciones que son articuladas ya con la coordinadora interfederacional. Y como último que tenemos la defensa, que cumple con los derechos de las naciones a la presión de las compañías petroleras. Ahora voy a hablar sobre la vivienda de los shuar.
Como podemos ver en la imagen, se caracteriza por ser una choza con materiales propios que ellos agruparon para hacer sus viviendas, en lo que es consiguen su material en lo que es la selva. Esto muchas veces algunos no tienen paredes y otras sí porque son zonas cálidas, pero la mayoría de estas no tienen paredes. Ahora voy a hablar sobre la lengua de los Shuar. Los Shuar son pertenecientes de la familia lingüística jivaroana, que comprende varios subgrupos de lenguas, ya que estos habitan o residen en lo que tenemos los Muraya Shuar, que son gente de la montaña, que están asentados en lo que es el valle del río Upano. También tenemos lo que es el idioma Unsurri, que es el Shuar, que es una gente numerosa, que está considerado en lo que es las cordilleras del Cóndor y el Cutuco. Y lo que es el Pacamya es lo que los Shuares, donde tienen su zona en la Trancutu. Ahora voy a hablar sobre la vestimenta tal cual de los Shuar. Como podemos ver en los hombres, tienen que lucen con una, se le dice tawashab a la corona que tienen de plumas, que son plumas de tucán con una franja blanca que eso lo sujeta al cabello. Tenemos la pintura de la cara, que son líneas verticales de rojo, negro, morado, blanco, y algunas, estas tinturas las hacen con lo que son vegetales. También tenemos los collares. Los hombres utilizan collares largos de semillas que atraviesan el pecho en una cruz, como se pueden dar cuenta. La falda, utilizan un faldón hasta la rodilla, con líneas verticales, también hechas esas franjas con la tinturación de vegetales. Y lo que vemos en lo que es el tobillo, que eso también es hecho de semillas y mullos. Ahora en lo de vestimenta de la mujer. Tiene los aretes de plumas, como bien se pueden dar cuenta. Tiene también la cara pintada con franjas. Las mujeres, las franjas serían horizontales, no es como los hombres que son verticales. Y también su tinturación vendría a ser de vegetales. Las pulseras, ellas prácticamente, las que son hechas con semillas, las utilizan en lo que es la parte superior del codo. Y también utilizan un cinturón también de semillas o mullos. Como pueden ver, también prácticamente utilizan como un vestido de solo una sola manga hasta lo que es la parte de la canilla. Y también las tobilleras, que son hechas de semilla. Ahora voy a hablar sobre sus costumbres. Bueno, en las costumbres de ellos tenemos lo que es la caza, el cultivo, la recolección de frutos, sus rituales, su forma de vestir, lo que es su alimento típico. Su alimento típico sería el asado, que prácticamente siempre se la sirve con la chicha, porque la chicha es una de sus costumbres que en cada evento o cada ritual es lo que más lo dan. Siempre preparan esa chicha. Lo que tenemos, también tiene una de sus costumbres, que es lo del matrimonio, que el matrimonio de guerreros y van subiendo su categoría, pues tenían hasta 2 o 3 mujeres. Bueno, ahora voy a hablar sobre su gastronomía. En su gastronomía tenían lo que es, como pueden ver, tenemos lo que es las chichas, como ya le hablé, que eso se hace la chicha de yuca, de chonta, de maduro, de guineo, que es la bebida que comparten siempre en sus rituales o etnias. Tenemos lo que es las carnes. Las carnes también utilizan la yamala, la guatusa, las aves silvestres y también las ancas de rana.
En esto de su gastronomía también utilizan lo que es el pancito de dulce horneado en lo que es la leña o manjar en leña. Tenemos lo que es la pesca, que tenemos lo que es la corvina, la remora, los cirulos, los cangrejos, los camarón y la tilapia era su pescado favorito de su alimentación. Y sus tubérculos y frutos que tenemos la yuca, el camote, la papa, el maní, el plátano, la calabaza, el ají, el tomate, la cebolla y un sinnúmero de tubérculos o frutos. Ahora les voy a hablar sobre las fiestas. Tenemos en esencial la fiesta que ellos celebran es la fiesta de la culebra. Esta fiesta se da o se origina para los eventos de que ellos hacen de que si un guerrero o un valiente hombre que fue a pelear o a una conquista regresó bien, o también son de los matrimonios que se hace lo de la fiesta de la culebra. Voy a hablar ahora sobre la economía del shuar. La economía del shuar está sustentada por lo que se basa de la caza, la pesca y la recolección actualmente donde viven. Tienen la economía que también se basa en lo que es la agricultura intensiva, la ganadería, la artesanía, el turismo y la comercialización de la madera. Con eso se basa su economía, ya que con eso pueden sacar sus fondos o actualmente ellos con su propia productividad sobreviven ellos mismos. Ahora voy a hablar sobre la artesanía. En la artesanía tenemos lo que es la cerámica, que está destinada al mercado turístico nacional e internacional, y tenemos lo que es la confección. La confección tenemos lo que es los collares, aretes, manillas o otras elaboraciones con semillas. Prácticamente esto lo hacen las mujeres. La mayoría de mujeres es la que hace, porque el hombre en actual tiempo ellos se organizaban solo para lo que era la casa o también para hacer sus utensilios de lo que era la casa. Las mujeres también hacían sus canastos, o también en su lengua se dice chanquín, que se elabora con un bejuco. Entre estas variedades está también el pitiac, que sirve para llevar alimentos calientes. Son como vasijas. Y aquí es lo que hace el hombre. El hombre hace lo que son las lanzas, que se dicen aquí, que está elaborada por madera de chonta y se adorna con plumas de tucán. Y también utilizan lo que es una punta triangular que se une con un cuchillo. Compañera, le toca a usted. Gracias. Ahora tenemos el segundo grupo, que serían los achuar. Estos son traducidos como hombre del pantano y más adelante veremos por qué se da esto. Vamos a hablar sobre la población actual según el último censo. Tenemos que en el territorio ecuatoriano hay 4.700 habitantes de esta etnia y en el Perú hay 2.000 habitantes. Entre estos dos grupos están divididos en 36 comunidades. Su origen se da por el vocablo achuar, que achu significa palmeras del achu, que son palmeras que se encuentran en el pantano de estos territorios, y shuar, que significa gente. En cuanto a la historia, tenemos que los achuares conformaban un solo grupo junto a los shuares, pero que estos se dividieron entre los muyara shuar y sumuyara shuar, separando a ambos grupos y cada uno teniendo sus propias culturas y sus propias costumbres. En cuanto a su cosmovisión y espiritualidad, tenemos que la religión de este pueblo es cristiana, al igual que los shuar, y que mayoritariamente son católicos, y que estos creen en la mitología relacionada a las espiritualidades de la naturaleza. En cuanto a su organización social, estos están dirigidos al faccionalismo y a la institucionalización de la guerra interna. Sus viviendas son particularmente espaciosas y que miden de 23 metros de largo
12 de ancho, 7 de alto y que tiene un alojamiento de 20 personas. Estas viviendas las construyen con materiales de sus selvas, que son el pabil y la guadúa, que estas lo utilizan para los postes o las columnas básicamente de estas viviendas. Y las cortezas de los árboles, que la utilizan para amarrar y que sean el sostén de estas viviendas. En cuanto a su lengua, utilizan la lengua Achuar, que es perteneciente de la familia lingüística jibaroana. Tenemos su vestimenta, que en cuanto a las mujeres, utilizan una tela larga de 2 metros de ancho y 3 de largo, en la que dejan un brazo por fuera y el otro lo dejan, o sea, hasta aquí, como lo explicó mi compañera anteriormente. Utilizan en la cintura una especie de cinturón que es creado con semillas de los árboles que tienen esos territorios, y los hombres también utilizan una tela larga que es de 1,5 metros de largo y 1,5 metros de ancho, que lo utilizan de la cintura para abajo. Tienen decorado una especie de X que va desde los hombros hasta la cintura, que esto lo crean también con las semillas. Tienen un collar, o también llamado shack, que lo confeccionan con rosarios y achiras. Tienen una pulsera, o también llamada en su lengua chapay, que las confeccionan con mostacillas de diferentes colores. Tienen también unos aretes que en su lengua son los akiamus, que la decoran con mostacillas y con plumas de tucán. En cuanto a sus costumbres, tenemos su idioma, la bebida de chicha, que esta la consumen con gran frecuencia, sobre todo en las fiestas. Tenemos la pesca y la caza, y la pintura facial, que se hacen 2 rayitas a cada lado, y los hombres aquí también. Ya, y tenemos la gastronomía. Tenemos que la comida y la bebida más importante de los achuar es la chicha, o también la llaman niyamach, que es la fermentación de la yuca que previamente ya la han masticado. Tenemos la pesca y la caza, que es esencial como provisión de proteínas. En cuanto a sus fiestas, tenemos 2, que son la randimpa, que es la en que todos colaboran y se celebra cuando se hace el traslado de una casa. Tenemos la chonta o iwi, que se celebra como luego de una prosperidad en un cierto tiempo. Este puede ser la cosecha y el ciclo vital de las personas. En cuanto a su economía, tenemos que se basa mayoritariamente en la horticultura de los tubérculos, complementada con la caza, pesca y recolección de frutos e insectos. Pero también su economía se basa en el cultivo y la producción agropecuaria. Tenemos las artesanías, que la confección de la corteza de las palmeras, la piel de la serpiente y las plumas de su materia prima, que serían las plumas de tucán en su mayoría. Tenemos la chambira, que esta la confeccionan con las hojas de las palmeras, la tejen para formar una especie de carteritas. Y tenemos el bejuco,
que es utilizado para tejer artesanías y las demás artesanías. Ya, a continuación, mi compañero. Cofán es un grupo de personas que hablan una lengua común y es un pueblo ameritario que habitan al noroccidente de la Amazonía, en la frontera entre Colombia y Ecuador, entre el río Guasmuén y afluente del río Putumayo y el río Acuario, y afluente del río Napo en la provincia de Socumbío. No sé qué pasó, no puedo seguir a la siguiente. Ahora sí. La población actual según su último censo. Prácticamente en Ecuador, la población cofán se estima en 800 habitantes distribuidos en las comunidades de Dubino, Sanigue, Dureno, Cebalo y Chandia y Naén. Y en Colombia hay grupos cofanes que viven en los ríos Guasme, San Miguel, y en la reserva Santa Rosa del Guasme, Santa Rosa de Sucumbío, Sarinar y Afilador. En total superan los 1000 habitantes, como podemos observar aquí. Ay, no sé. Bueno, su origen es un término occidental que no tiene significado en la lengua de los Ali y se refiere a un grupo de personas que hablan una lengua común y que viven en las fuentes de dos grandes ríos de Alto Amazonas y el Aguari y el San Miguel. Su historia: desde 1900 los misioneros del Instituto Lingüístico de Verano promovieron la nucleación de los asentamientos cofán, tocando muchas prácticas tradicionales como el ritual del yaje, la relación con sus ancestros, y esta nueva forma de organización social les permitió fortalecer sus vínculos con una estrategia para defender sus territorios. También podemos decir que otras de sus historias eran el intercambio comercial de productos de su hábitat como resinas y metales preciosos como el oro, corteza de árboles y como fines de curativos y frutos y muchas otras más. Bueno, con la parte de comisión y espiritualidad que tienen estos habitantes cofán, es la religión católica y evangélico y su creencia tradicionales e indígenas. Bueno, su organización social es que los cofanes se llaman a sí mismos y sus grupos sociales están organizados de acuerdo a la descendencia patriarcal, que en su idioma se le dice Antia, y el líder de este grupo es el chamán, quien organiza social, política, religiosamente a la comunidad. Bueno, su vivienda, antiguamente sus viviendas tenían semejanza con lo tradicional del pueblo Shuar. Las paredes las construían con madera y el techo con hojas y de palma, y ahora es una casa unifamiliar con materiales no tradicionales. Bueno, en el lenguaje su lenguaje es Ainyae, que tiene influencia de la familia tucano occidental y chicha. Bueno, referente a su vestimenta, anteriormente su vestimenta llevaban unos camisones de manga alta adornada con plumas de aves en la parte de sus hombros, y llevan además collares, pulseras y una especie de diadema en su cabeza. Bueno, y ahora por culpa de los misioneros ha sido modificado su vestimenta. Los misioneros fueron los responsables de este cambio de vestimenta con el ingreso de telas elaboradas en algodón, haciéndoles vestir con un vestido tipo camisón que eliminó su indumentaria original, que eran hechas de base de plantas y corteza. Referente a su costumbre, como la fiesta de la chonta y los rituales. La fiesta de la chonta se la realizaban por el motivo de la producción de una planta llamada palmito, que se aprovechaban de sus frutos, troncos, y para extraer la madera. Y mientras los rituales eran de celebración, donde el habitante de la comunidad con mayor edad es el que era responsable de llevar el culto.
Esa era una de sus costumbres. También una de las costumbres era cazar y eso. Bueno, en la gastronomía era variada, que consumían los productos de la región que les ofrecía, tales como los alimentos vegetales obtenidos de los cultivos en los huertos, como la yuca, el maíz, los frijoles, el plátano macho y la fruta y muchos otros. Pero también se alimentos cárnicos como pájaros mamíferos y anfibios. Y también de pesca como la tortuga amazónica y sus huevos y ostras de los manglares y entre otros. Bueno, en su fiesta se la celebraba, su fiesta se llamaba Sesepa, bueno, que las mujeres preparaban la chicha de yuca y plátano y era servida por ellas. Y, y también la servían en recipientes de calabaza y a los varones esta fiesta pueden durar entre 3 y en ocasiones para las manifestaciones musicales y dancísticas. Bueno, mientras que en la economía ellos se dedicaban como mayoritariamente en la agricultura de tubérculos y en la caza, pesca y recolección de frutos e insectos y la agricultura. Y su confección, bueno, en la artesanía se convertían, como podemos observar en las piedras, semillas, se la convertían en collares, pulseras, sigras, aretes, bolsas y correas. Bueno, no sé quién sigue ahí. Sí. Bueno, yo les voy a hablar sobre el secoya. Les voy a dar una pequeña introducción. ¿Qué es secoya? Secoya son una etnia amerindina que habita en la parte amazónica y ecuatoriana y también peruana. Ahora les voy a hablar sobre la población actual del último censo. Siguiente diapositiva, compañero. Bueno, solamente 478 habitantes en la parte de Ecuador, solo lo que tenemos, y aproximadamente 700 habitantes en Perú. Bueno, aquí le hemos hecho un medio porcentaje en lo que es la parte de Ecuador, que tenemos aproximadamente el 60% de hombres y el 40% de mujeres. Ahora les voy a hablar sobre el origen del secoya. El origen del secoya, su nombre es por un río y también por una quebrada considerada un lugar como su lugar de origen. Tenemos lo que es la paicoca, que es la lengua secoya, y el nombre étnico es el Siecoya Pai, que significa gente de río de rayas. Ahora les voy a hablar sobre la historia del secoya. El pueblo secoya tuvo los primeros contactos misioneros en lo que es 1599, a partir de lo cual se dio la información o hubieron relatos que hablaron sobre los misioneros y distintos medios de defensas que interpusieron los pueblos en todo lo que era su área del secoya. También junto con los sionas, los secoyas son provenientes de un grupo tucano occidental. Y como tenemos el término secoya fue tomado por un río, como ya les dije, que es por el río Santa María, que es del Napo. Su tradición es sostenible, lo que es de la tierra, de los secoyas, como ya les hablé, es sobre la quebrada y el río que reciben su nombre del secoya. Bueno, ahora les voy a hablar sobre su religión. Su religión es aminista. Esto quiere decir que es un orden natural que se explica sin recurrir a algunos conceptos, ya sea bien o mal. Y sus creencias, la creencia de los secoyas, crece por el espíritu del hábitat de fenómenos naturales, que estos vendrían a ser animales, árboles, ríos y estrellas, ya que estos también practican lo que es un ritual de una bebida que se le llama yagé, ya que según la bebida, ayuda a alcanzar el poder y el conocimiento.
Para esto tienen un medio de comunicarse con lo que es lo natural de la selva. Y también existe un mundo subterráneo llamado la Casa de la Tierra, donde viven los mortales, y un mundo de espíritus. A continuación, mi compañera. La organización social de este pueblo se basa, como en la mayoría, en el presidente, que es la mayor autoridad de todos los pueblos. Tenemos también el OICE, que es una organización indígena que es manejada por la COFENIAE y la CONAIE, que se abelan por los derechos de los indígenas. Esta nación, esta etnia, también se basa mucho en lo que es la familia. Y bueno, tenemos la vivienda, que tiene una duración de unos 10 a 15 años, que la realizan con la madera de chonta, bejucos del monte, caña de guadúa, hojas de lisán, pambil y locata. Estas casas son elaboradas en las mingas comunitarias o las mingas familiares. En cuanto a la lengua, tenemos que tiene la lengua secoya o paicoca, que es perteneciente a la familia lingüística tucano-occidental. La vestimenta que utilizan los secoyas son unas coronas realizadas con plumas, collares que tienen colmillos y plumas, y no todas las personas de este pueblo utilizan lo que son botas, pero la mayoría de los habitantes andan descalzos. Tienen una bata que le cubre las rodillas de los hombres y las mujeres. En cuanto a las costumbres, tenemos que el casamiento a temprana edad, que es cuando cuando llegan a los 13 o 14 años, los hombres y mujeres ya se pueden casar. El tiempo de noviazgo que tienen antes de casarse es de unos 3 a 7 días. También tenemos como costumbres las fiestas tradicionales, que sería la fiesta del Caco Wiñae, que es celebrada del 24 al 25 de agosto. Bueno, mientras que su gastronomía era la cutireaca, que es una sopa que era hecha por maíz y prácticamente llevaba pescado, carne y se la acompañaba con ají. Y también tenía, como ya lo acabé de mencionar, tiene una gastronomía de pesca, caza y tubérculos y frutos que tienen de recolección. Mientras que su fiesta se llamaba la Caco Wiñae, que es un evento muy importante para los miembros que habitan en la cuenca baja del río Acuario, y que esta celebración se programan desde el 24 al 25 de agosto. Y su economía, era de 50% de agricultura migratoria y 50% de caza, pesca y recolección. Ellos se dedicaban a esas dos, dos actividades. Y mientras que su artesanía, los hombres elaboraban canoas, flechas, lanzas, flautas, collares de dientes de animal y coronas de pluma. Y las mujeres se dedicaban a elaborar ollas de barro, mocahuas, tinajas de tejer, y atarraya, collares, manillas, y etcétera. Gracias.
Bueno, muchas gracias, señores estudiantes. Vamos a pasar al segundo grupo que va a seguir exponiendo los indígenas del Oriente. Bueno, nosotros vamos a dar vamos a continuar hablando de los indígenas del Oriente. En esta ocasión vamos a hablar sobre los grupos Andona, Guao o Guaraní, Xiwar, Zaparo y Siona. Yo les voy a hablar sobre los guaraní. Los guaraní son un pueblo amerindio, que quiere decir que son un pueblo originarios de América, que habitan en el noroccidente de la Amazonía, en el oriente del Ecuador. Se denominan Guao, que significa la gente. Y habitaban principalmente sobre las colinas de los bosques de la tierra firme del Yasuní. También tenemos que este pueblo se divide en varios subgrupos, de los cuales uno es muy importante debido a que en este ya se cuenta con escuelas y colegios. Referente a la población, según la Organización de la Nacionalidad Guaraní de la Amazonía Ecuatoriana, son aproximadamente 3.000 habitantes ubicados en las provincias de Pastaza, Napo y Orellana, distribuidos en 24 comunidades y 12 de estas comunidades se encuentran en Pastaza, la mitad de ellas. Tienen un territorio, su territorio es extenso, son aproximadamente 200.000 hectáreas entre el margen derecho del río Napo y la izquierda del Curaray. Tenemos que esta población mantuvo la independencia y la defensa de su territorio, mantiene la defensa de su territorio por medio de acciones de guerras. Es por lo que estos son guerreros, estos son conocidos como guerreros guaraní y temidos por su fuerza y ferocidad, ya que siempre han defendido sus tierras ancestrales de las industrias ajenas que trataron de explotar la selva amazónica y por ende de conquistar sus habitantes y su hábitat. Este pueblo tiene un idioma Guao terero, que es un idioma no clasificado, y referente a su organización sociopolítica está dividida en 3. La unidad básica tradicional, o también llamado por ellos Nanicambo, que está constituido por familias amplias, por más o menos un número de 6 a 10 familias que habitan bajo un mismo techo, o moloca como ellos le llaman. Y estos grupos son autosuficientes, autónomos y siempre están organizados alrededor de una anciana o un anciano, ya que son muy respetados para ellos. La segunda organización es la llamada, sí compañero, en la siguiente. Compañero, cambió la diapositiva. Sí, ahí. Sí. La siguiente organización es la unidad territorial denominada Huamoní, que es la unión de varios nanicambos, y donde se caracteriza o tiene un carácter endógamo, debido a que al interior de este suelen darse matrimonios entre primos, cruzados y relaciones de alianza. Y por último, el máximo organismo, que es el Consejo de Vile, del Consejo de Vile
Guaraní, sí, el Consejo de Bili Guaraní, que es la asamblea de toda la nacionalidad, de ellos. Tiene una organización mayor de representación externa, quiere decir que esta organización sale de su pueblo y se reúne con la Organización de la Nacionalidad Guaraní de la Amazonía Ecuatoriana. Y esta organización está conformada más o menos a partir de los años 90. Tenemos que su economía es subsistencial en los huertos temporales, además de la caza, la pesca y la recolección de los frutos. Debido a que el medio natural les provee los recursos, también les provee recursos para la construcción de sus viviendas y de la artesanía. Como ellos tienen contacto directo con el mercado, y este contacto se da a través de la venta a fuerza a las trabajadoras petroleras. También en ese contacto llevan sus artesanías para venderlas. Tienen como tradiciones fiestas como la de Lewe y Kene, que se trata de una fiesta muy regional donde todos acuden al llamado de un abuene, un hombre importante que es un anciano. Y se realiza cada que hay abundancia de producción de alimentos. En esta fiesta, cada participante lleva regalos como yuca, hojas de palma, plumas de ave, adornos con dibujos, entre otras cosas. Y durante esta fiesta, las mujeres y los hombres se mantienen separados, cantando y bailando durante 2 días, y durante estos 2 días ninguno de los participantes de esta fiesta pueden dormir. Como costumbre, tienen unas costumbres podemos mencionar 2, que a los niños, pasada de la edad de 1 año, cuando estos no se rigen a las normas de sus padres, los atan a unos árboles y le castigan con un bejuco de monte. Y también, en relación a la costumbre del matrimonio, tienen un matrimonio por concepción, que es cuando un joven es sorprendido con su novia, inmediatamente los padres de la novia lo obligan a casarse con este. Además, ancestralmente se practicaba la bigamia y el levirato, que quiere decir que no es raro ver a un hombre casado con 2 mujeres o con sus primas, o que el hermano haya fallecido y su hermano puede casarse con la viuda. Como vestimenta tenemos que los guaraní conservan su aislamiento y viven casi desnudos. Las mujeres usan una prenda en la cintura hecha de corteza de árbol, como podemos observar en la imagen, y el hombre un cordón con el cual se agarra el órgano sexual, y como podemos observar también en la imagen inferior. Y se dice que estas vestimentas son muy cómodas para moverse en su hábitat. Además, tenemos que los guaraní extraen el color rojo del achote y se lo ubican en diferentes partes de su cara, ya que dicen que este color es de buena suerte y los mantiene alejados de los malos espíritus. Y al nacer también, a los bebés le pintan los pies de este color para que tengan buena suerte siempre. Tenemos que, como su religión es de religión cristianismo, pero mayoritariamente católicos. En muchos casos presentan creencias indígenas y también adoran a ciertos animales como el jaguar. Estos animales no son cazados por ellos. Diferente de su gastronomía, se basa en lo que cazan o lo que pescan. Lo que cazan podría mencionarse como las guantas o los guatuzos. Una de las comidas típicas de los guaraní es el chontaduro, que es un vegetal cosechado en el mes de febrero y que se cocina en ollas grandes, y con este se hace una bebida muy tradicional. Y otra bebida tradicional que tienen es la chucula, que es una bebida preparada con el plátano, donde se cocina y se
machaca en una olla hasta que forme un líquido. Ahora le vamos a hablar sobre el siguiente pueblo, que son los Chihuiar. Este pueblo Chihuiar, es un pueblo con una cultura productiva itinerante. Este pueblo caminaba en la selva cazando, recolectando lo que la selva le ofrecía. Actualmente los encontramos un poco más civilizados. El Chihuiar fue un nombre antiguo y auténtico del Shuar, y su origen se deriva de la familia Shuar y Achuar. Se ubicaron en el margen izquierdo de Pastaza. Tenemos que su población, según la CONAE, es de aproximadamente 697 personas distribuidas en 9 comunidades dispersas, como la comunidad Panixa y Chuitza, entre otras. En su ubicación territorial están ubicados al suroeste de la provincia de Pastaza, un cantón Pastaza. Han sido tradicionalmente los habitantes de los territorios ubicados en la cuenca alta del río Corriente y en la cuenca alta del río Tigre, llegando a la línea limítrofe con el Perú. Es por esto que se dice que también podemos encontrar habitantes en este país. En su organización política, como ya son un pueblo un poco más civilizado, se rige su organización política en torno a la asociación, con la directiva que tiene su sede en la administración en la ciudad de Puyo. La organización política de la nacionalidad Chihuiar de Pastaza de la Amazonía ecuatoriana. Su idioma madre es el Chihuiar Chincha, pero en las generaciones actuales son trilingües. Aparte de hablar el Chihuiar Chincha, también hablan el quichua y el español. Referente a su economía, se desenvuelven en la agricultura, completando con la caza y la pesca, y además elaboran artesanías como herramientas y utensilios domésticos, con el material que les ofrece el bosque. Este tipo de herramientas o utensilios, artesanías que elaboran son hamacas, canastos, lanzas, coronas, cerámicas, instrumentos musicales, bateas. Una gran mayoría de estos son vendidas a los turistas que los visitan. Tienen como tradiciones y costumbres realizar limpias por los chamanes, que son muy respetados por ellos, debido a que estos son los miembros más viejos y más sabios, y se dice que son como mediadores con lo sobrenatural. Este chamán es el que se encarga de realizar los rituales espirituales y guiar a su gente en todas sus labores. Además, también encontramos fiestas y ceremonias en honor a sus dioses. Tienen como religión, su religión es muy creyente a sus dioses, tales como el dios Arután, que es el dios supremo de los Chihuiar, que se dice que vive en la selva y puede conceder ciertos poderes o favores a la gente. También tenemos el dios Amazant, que es el dios de los animales, y en él piden tener mejor suerte a la casa, en su casa, al irse a cazar, mediante cantos. También tenemos el dios Tusingi, que es el dios de los animales, pero de los que viven en ríos y en lagunas. Y estos les suelen pedir abundante pesca por medio de cantos y bailes. Tenemos que su vestimenta se caracteriza por un nombre
les denominan pambaña, que en las mujeres le denominan pambaña. Es un vestido de color rojo con una cinta de colores de la cual cuelga una especie de conchas, y sus aretes son hechos con plumas de aves. En sus manos encontramos manillas elaborados con una planta llamada mullo. Y los collares suelen ser muy coloridos y se confeccionan además de las conchas, con colmillos de animales y semillas de árboles silvestres. En los hombres se cubren con una tela azul con rayas blancas, la cual la utilizan como una falda y se le denomina itipi a esa vestimenta. Además suelen acompañarse siempre de una pequeña lanza los hombres. En su gastronomía tenemos que beben mucho los extractos de guayusa, ya que es una planta medicinal nativa de la zona ecuatoriana. Además también tenemos su bebida muy típica, que es la chicha de yuca, por lo que tradicionalmente dicen que los hombres no pueden salir al bosque o comenzar sus tareas diarias sin beberlo. Siempre a los turistas que los visitan los reciben con esta bebida. En cuanto a su plato típico, tenemos el ayampaco, que es un plato hecho a base de palmito que se envuelve en varias hojas de bijao y es asado, como podemos observar en la imagen. Ese es el palmito, que básicamente el palmito es como el cogollo de varias especies de palma. Además también encontramos armadillo hornado y otros platos elaborados a base de planta y de frutos de este lugar. Siguiente, compañero. Bueno, ahora les voy a hablar sobre los zaparas o zaparos. Esta es una nación que se ubica al este de la provincia de Pastaza y al sur esta colinda con lo que es el Perú, y sus habitantes son entre 1.300 personas. Tienen un territorio aproximadamente 1.103 hectáreas. Y esta población se dedica a lo que es a la caza, pesca y muy poco a lo que es la agricultura. En base a su vestimenta, ellos cogen una corteza de un árbol que se llama la yanchama, y esta es golpeada y lavada hasta que adquiere una textura con una tela así corriente, y aunque esta es gruesa, y una vez que es confeccionada, esta se colorea y es adornada con diseños en rojo, negro y azul. Y algunos hombres tienen por costumbre de llevar en sus orejas aros de fibras naturales que se le llaman los toachi. En su territorio y tradición, ellos ya han legalizado 54.000 habitantes ya han legalizado y zonificado una área como reserva para lo que es la cacería. La nacionalidad zapara también quiere manejar su propio territorio con sus propios reglamentos. Y actualmente se encuentra en esa ejecución para así demarcarlo. Y en su organización sociopolítica, su núcleo social está conformado con lo que es la organización de la nacionalidad de Zapara del Ecuador, que es la ONSAE, y filial a lo que es la CONFENAI y también a la CONAI. Y en su economía ellos, en general, la nacionalidad zapara maneja una forma sustentable de recursos, siguiendo lo que son reglas y normas, reglas y normas ancestrales, en la cual es decir que solamente ellos cazan y pescan lo necesario para la familia, sin afectar lo que es el equilibrio ecológico del medio ambiente, y así manteniendo una relación directa entre el hombre y la naturaleza.
Tampoco hay degradación de lo que es el suelo por el cultivo extensivo de chacras. Y tampoco ellos practican lo que es la tala de árboles. Y en lo que es su música, ellos mantienen una danza con adornos de tucanes disecados. Y su tambor y corneta son instrumentos que llevan solo los hombres cuando bailan. Y la corneta es de cerámica y el tambor es de piel de mono o de tigrillo, o también de saín. Que estos lo mantienen templado sobre un cilindro de madera de cedro. En su lengua ellos mezclan lo que es su lengua original, que es el zapara, pero también lo mezclan con el español y el quichua. Esto es en lo que son los zaparos o zaparas. Ya en los sionas, estos son una tribu de aborigen que viven en la provincia de los Sucumbíos en Ecuador. Y también en lo que es la reserva faunística de Cuyabeno, también en las orillas del río Putumayo, entre las deltas del río Cuembi, y en el departamento de Putumayo en Colombia. Su ubicación territorial tienen presencia en lo que es Colombia y Ecuador. Y se encuentran en Ecuador se encuentran en la provincia de Sucumbíos, en el cantón Putumayo y también en la parroquia de Puerto Bolívar. En su población, la población de ellos es aproximadamente de 300 a 400 habitantes, que se asentan, están dispersados. Se dispersan en 3 comunidades, el Puerto Bolívar, el Viaña y la Uruguaya. Y ellos tienen legalizado 7.888 hectáreas en propiedades colectivas para los 3 asentamientos. La mínima le constituye una mínima parte de territorio a cada uno de ellos. Su idioma viene siendo, su idioma original es el paicoca. Y también en su territorio se encuentran lo que son bloques petroleros. En su organización sociopolítica, los sionas actualmente conforman a lo que es la organización de la nacionalidad indígena siona del Ecuador, que es la ONICE, que agrupa a toda la población y es miembro de la CONFINAE y la CONAE. Su vestimenta, los hombres utilizan una bata larga que es adornada en sus mangas con plumas de aves silvestres. Se ve en la imagen. Sus collares, tienen collares en lo que es el cuello y también cuelgan en lo que es al costado de los hombros. También en su vestimenta incluyen lo que son colmillos de animales y semillas silvestres. Y tienen una corona de plumas de aves y siempre tienen con ellos una lanza como símbolo de defensa y cacería. En la actualidad esta vestimenta se ha transformado y los hombres usan una túnica de colores con adornos en el cuello, como ya lo dije, y tanto mujeres como hombres suelen pintarse el rostro y utilizar lo que son narigueras, aretes y coronas hechas con plumas y semillas. Eso es en su vestimenta. En su agricultura, ellos siembran yuca, maíz, arroz, chontaduros, plátanos, piñas y naranjas. Y también completan su alimentación con lo que es la pesca y también la cacería con la cerbatana o escopeta. Y también la cría de lo que es los cerdos y recolectan también frutos silvestres. En su artesanía, las mujeres las mujeres hacen lo que es la alfarería y
las mujeres también se convierten, o sea, convierten las semillas que se localizan en el bosque, las convierten en collares, pulseras, y también para agregarle más color a sus confecciones utilizan alas de escarabajo de color verde fosforescente y pequeñas rocas halladas en lo que son los ríos. Sus costumbres, las mujeres de Sionas tienen por costumbre levantarse a las 4 de la mañana, o sea, bajan al río para recoger agua e iniciar la preparación de todos los alimentos. Y algunas mujeres beben de un bejuco leguminoso para así ganar más fuerza. Y otras también cuando el esposo va de cacería, las acompaña, mientras que otras se encargan de los trabajos de lo que es el huerto. Y en las músicas de los Siona, el instrumento musical que los incorpora es el arco de una única cuerda y una flauta de bambú. Y también tienen enormes trompetas de cerámicas que se usan para la señalización. Y también las músicas de los hombres son de tipo chamánico. Las mujeres lo que hacen es vocalizar. Gracias. Yo les voy a hablar acerca de la comunidad de los Andoas. Referente a su ubicación territorial, tenemos que están ubicados en la provincia de Pastaza, en la parroquia Montalvo, a 45 minutos de la Shell. Están actualmente agrupados en 4 comunidades, las cuales son Montalvo, Jantuyacu, Morete Playa y Pucayacu. Con referente a su población actual, tenemos que, según el último censo, que fue en 2010, hay aproximadamente 6.416 habitantes actualmente. Y con respecto a su origen, identificar el origen del pueblo Andoa es ya que las informaciones que existen sobre ellos en crónicas tempranas son insuficientes. Además, la presión sobre sus territorios ancestrales desde la primera entrada misionera, que fue en el siglo XVI, los obligó justamente a desplazarse o incluso a mezclarse con otras poblaciones, con el fin de poder de esa manera pasar desapercibidos por los colonizadores y así fortalecerse como un grupo. Aún así, podemos describir un poco sobre su origen partiendo de su lengua. Cuando echamos un vistazo a fuentes históricas tempranas o a fuentes misioneras de la primera mitad del siglo XX, no encontramos en sí a la palabra Andoa como un glotónimo reconocido, sino que en su lugar está Chimigae o Simigae, la cual era una lengua hablada por 2 parcialidades zaparoanas, las cuales estaban relacionadas o emparentadas entre sí. El que los hablantes de la lengua no se asentaran exclusivamente en el pueblo de las Andoas, a orilla de Pastaza, parece haber convertido este nombre geográfico en el nombre de una lengua. Estos grupos ocupaban las cuencas de los ríos Tigre, Conambo, Pinduyacu, Curayá y Villano. Esta distribución toma como punto de partida las primeras fuentes históricas disponibles para esta parte de la Amazonía. Con referente a su historia, existe como una especie de relato, el cual señala que hace 500 años aproximadamente, los Andoas vivieron escondiéndose en medio de la selva amazónica. Y el descenso de este pueblo empieza justamente con la evangelización y con la obligación de aprender el quichua, la cual es una lengua dominante en la Amazonía. Los militares ecuatorianos y peruanos, cuando hubo la guerra de 1941, implantaron una frontera la cual desintegró a muchas familias. La colonización en los años 60 trajo consigo nuevas enfermedades como el sarampión, el paludismo, la fiebre amarilla, razón por la cual su población obviamente empezó a destruirse, reduciendo el número de sus habitantes hasta el punto de poner en peligro su existencia. En cosmovisión y espiritualidad tenemos que el sometimiento de los pueblos a las culturas externas han provocado una desigualdad
relación cultural religiosa, negando de esa manera a que los indígenas puedan imponer su propia religión. En organización social tenemos que la forma organizativa básica es la familia ampliada. La unión de familias constituye a las comunidades y las 3 comunidades que agrupan a esta nacionalidad están legalizadas como centros. Su autoridad máxima y sus dirigentes son elegidos de manera democrática en asambleas del pueblo. En las viviendas encontramos que los materiales para la construcción son obtenidos de la selva, como por ejemplo utilizan hojas de palma para el techo, o también bejucos o cortezas de árbol para justamente armar la estructura de sus casas. En la lengua encontramos que en la actualidad se acostumbra a clasificar su lengua dentro del tronco lingüístico zaparuano, conjuntamente con el zápara propiamente dicho, el iquito, el arabela y el caraguano. Su vestimenta, los hombres suelen vestir de pantalón blanco, sin embargo utilizan más el negro y se pintan figuras de boa o figuras culturales. Las mujeres, por otra parte, suelen usar como blusa pequeña y falda negra. Y también, como podemos ver ahí en la imagen, aún conserva la tradición de pintarse la cara con achote, en forma de cruz andina o cruz de 4 puntas iguales. En su costumbre, acostumbran a organizar el trabajo según los requerimientos de cada familia. En el caso de la siembra del maíz, por ejemplo, siempre esperan que llegue en el mes de agosto y para cultivar esperan la luna llena. En relación a las costumbres del tránsito de la vida a la muerte, acostumbran velar al muerto en medio de juegos donde todos los acompañan. Sus instrumentos musicales son el tambor, el cual está hecho de cuero de saíno, de mono machín y madera de cedro. Y también suelen usar la flauta, la cual está elaborada de caña. Con respecto a su gastronomía, encontramos el ayampaco de pescado, el bagre, el palmito de chonta, la mazamorra de guanta, y en sus bebidas, chicha de yuca, la chonta y el vinil. En sus fiestas podemos destacar la yanda china como la más importante, que consiste en que primero se elabora la chicha de yuca. Mientras que los hombres van de cacería a la selva, las mujeres tejen cerámicas de gran tamaño para que sus maridos cuando lleguen tomen ahí la chicha. En economía tenemos que tienen una agricultura extensiva y también tienen otras actividades que complementan, que son la pesca y la caza. Y finalmente en las artesanías a las mujeres andoas se las considera como matriarcas líderes de la confección de la cerámica. Para esto existe el famoso mito Andoa, el cual nos cuenta que la manga Alpa, la cual era la diosa de la cerámica, incitó a las mujeres a soñar con ella. Entonces, en ese sueño, la diosa introdujo la mano en su vientre y de ahí sacó la arcilla para confeccionar la cerámica, decorándola con los rasgos característicos de los animales que cuidaba. La leyenda cuenta que ella rasgó la corteza de un árbol al cual llamó Chiquilla. De inmediato brotó de aquí una lágrima lastimera y con ese líquido bañó su mocagua. La barnizó y luego de un soplo mágico formó su artesanía. Desde ese día, las mujeres andoas son muy hábiles con el trabajo de construcción y pintura de cerámicas. Y finalmente, también queríamos dar una conclusión de nuestro trabajo. Podemos llegar a concluir que los habitantes de esta región del país, en su gran mayoría, son nativos del lugar y colonos procedentes de diferentes provincias ecuatorianas. Todos poseen sus propias características, las cuales los identifica y los diferencia. Debido a sus riquezas y amenazas que soportan, necesitan de apoyo y atención, para de esta forma potenciar la protección de los derechos humanos y las libertades que merecen. También fomentar un impulso de la inclusión social y contribuir a la diversidad de valores, de culturas y de lenguas. Por eso consideramos importante respetar, aprender y valorar la diversidad sobre todos estos grupos. Gracias. Ok, muy bien, muchas gracias. Por favor, el siguiente grupo. Doctora, tengo una pregunta. Es que una integrante de nuestro grupo se retiró. En ese caso, ¿dos subiríamos
diapositivas o 2 el informe. ¿Quién Y se bueno, retiró? ¿Me puede indicar quién se retiró? la compañera, el apellido era Roja, Yerbe. Rojas. Era Melina Katiuska. Ok, yo voy a revisar eso. Muy bien. Doctora, de nuestro grupo también una chica no sabemos qué pasó, si se retiró o no, pero tampoco trabajó con nosotros. Ya, ¿ustedes qué persona fue? La compañera, permítame un segundo, doctora. Aura Marcillo. Aura Flores. María Flores Marcillo. Ok, yo voy a revisar eso. Ustedes, los que han trabajado directamente, pues suban su trabajo al aula. No hay ningún problema. Ok, yo voy a ver estas dos personas que he pasado con ellas. Muy bien. Prosigamos, por favor. Muy buenos días, doctora. Muy buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo número 6 y nuestro tema a hablar el día de hoy son los pueblos afrodescendientes o afroecuatorianos. Está integrado, bueno, por mi persona, Alison Zambrano, Melanie Bravo y Tania Quimis. Antes de comenzar a adentrarnos en cuanto a sus manifestaciones culturales, es muy importante saber la importancia, valga la redundancia, de su origen y su historia, de cómo comenzaron estos pueblos afrodescendientes o afroecuatorianos, ¿no? Bien, todo comienza en el año 1533, cuando ocurre el naufragio de una nave en la desembocadura del río Esmeraldas. La otra diapositiva, compañera. Del Esmeralda, ahí sí. Bien, como continuaba diciendo, todo comienza en el año 1533, cuando ocurre el naufragio de una nave en la desembocadura del río Esmeraldas. Esta nave naufragada traía mercancía y esclavos africanos. Este grupo de esclavos estaba formado por 17 hombres y 6 mujeres, y aprovechando la situación se internaron en la selva y consiguieron así su libertad de alguna u otra manera, ¿no? Bueno, ahí bajo tierra la tripulación, para descansar de tan largo viaje y abastecerse de provisiones, especialmente alimentos y aguas. En ese momento también bajaron negros y negras para que ayudaran durante su descanso. ¿Qué es lo que yo les quiero decir ahora? Esta nave naufragada, bueno, mientras todos se encontraban en tierra, se levantó el viento, la marea hizo que el barco chocara contra los arrecifes y se hundiera lentamente. Mientras la tripulación que traía a estos esclavos, a estos africanos, corrían al barco, ya sea a saber sus pertenencias, sus mercancías, los negros y negras aprovecharon esto para huir, ¿no? Para conseguir su libertad, y bueno, así se penetraron poco a poco en lo que es el interior de la selva para, bueno, hasta ahora nunca más ser encontrados, ¿no? Entonces, comenzando con el origen de este grupo es muy diverso, porque estos esclavos pertenecían de alguna u otra manera a distintos grupos culturales de África, ¿no? Por ejemplo, algunos eran miembros del pueblo bantú, otros de Mozambique, por supuesto que África Occidental y Angola. Luego que se produjo esta migración de grupos afroprocedentes de Panamá, Colombia y del Valle del Chota, la anterior, compañera.
Bien, es muy importante mencionar que estos grupos afrodescendientes llegaron a las costas de Esmeraldas y del Valle del Chota. Entonces, tanto Esmeraldas como Valle del Chota forman un gran impacto dentro de la historia y del origen de estos grupos afrodescendientes, ¿no? Bien, hacia 1575 llegan los primeros negros al Valle del Chota. Esta primera importación, por decirlo de alguna u otra manera, fue introducida o dada más bien por el cacique del Tulcán, García Tulcanaza, ¿no? Entonces, para esta época, para el año de 1575, estos esclavizados o estos esclavos que se introducían al Valle del Chota eran comprados por comerciantes particulares en los muelles de Cartagena de Indias, ahora en lo que se podría decir la actual Colombia, ¿no? Estos provenían de una zona llamada Guinea. Algo muy particular es que estos negros eran considerados o conocidos más bien como con una fama de tener mal carácter, con ser orgullosos, por ser buenos guerreros, por ser todo menos definiciones correctas o bonitas, por decirlo así. Bien, desde los primeros tiempos de conquista hasta mediados de la colonia se conocía a la zona del Valle del Chota con el nombre de Cuangue. Según varios historiadores, varios autores, a esta se la conocían como Valle de las Calenturas Malignas, o claro, como todos u otros, como Valle Sangriento. Pero en general, ahora estos pobladores, o sea, los de esta zona, de la zona del Cangüe, han un poco más, conocemos sus culturas, nosotros vamos a poder identificarlo como una zona de gente alegre, como una zona de gente amable. Incluso sigue siendo ahora en la actualidad y fue muy conocida y visitada tanto por turistas nacionales o turistas extranjeros. Pero bien, regresando al tema. La introducción masiva de esclavizados africanos en el Valle del Chota se dio desde 1627, cuando los jesuitas empezaron a comprarlos, a venderlos para el cultivo de la caña. Todo es, bueno, esclavistas, ¿no? Para ser un poco más específicos. Y sus derivados en las haciendas, ¿no? Todo que ver con cultivo, derivados. Pero ¿por qué hacían esto? Estos eran comprados para ser reemplazados por la población de indios nativos que existía en ese tiempo. Entonces, estos indios nativos fueron diezmados. Cuando nosotros nos referimos a diezmado, quiere decir que murieron un gran grupo de personas, ¿no? Ya sea por el fuerte calor, la malaria y el paludismo, pero esto ya es adentrarnos un poco más. Bien, por último, cabe mencionar que esta diversidad produjo que la población llegada a diversos lugares tuviera que adoptar el idioma español, pero para poder comunicarse entre sí, lo cual desembocó o causó o en gran escala significó la pérdida de sus lenguas maternas. Pero por otra parte, desde su llegada a tierras americanas, la población afroecuatoriana ha sido sometida a diversas formas de explotación, a diversas formas de esclavización que condujeron, o sea, estas formas de explotación, de esclavización, lo que produjo es que estos africanos perdieran totalmente sus culturas o más bien trataran de ocultarlas, ya que, bueno, estas prácticas eran consideradas fetichistas o primitivas, pero sin embargo, actualmente la población afroecuatoriana en estas últimas décadas
reconoce totalmente sus conductas, ¿no? Tanto su cosmovisión, su extroversión, sus cantos, sus bailes, su religión, o sea, todo es muy reconocido actualmente, lo que nosotros sabemos que ha causado un gran impacto. Entonces, todas estas han causado fuertemente inflexión por sus raíces africanas, lo cual, si nosotros nos ponemos a pensar todo que se haya recuperado algo que se perdió, algo que era considerado fetichista o primitivo, genera un sentimiento de comunidad y unión. Y por supuesto, todo esto independientemente de cuál haya sido su origen. Bueno, ahora ya vimos todo acerca de su historia y su origen, entonces es mejor ver a profundidad todas sus manifestaciones culturales y a continuación mis compañeras. Buenas tardes, doctora y compañeros presentes. Yo le voy a hablar sobre la religión de los afrodescendientes. Uno de los aspectos que más influyó en el origen de los africanos fue la evangelización católica. La mayor parte de la población practica esta religión. Aunque ciertos elementos de origen africano, que van pasando de generación en generación a través de la tradición. Esto quiere decir que practican la evangelización católica, pero también tiene sus elementos de generación, o sea, antiguos, que no han perdido. Pueden pasar la siguiente diapositiva, por favor. La organización social. Aquí existen dos, que es la relación de parentesco y la relación de género y generacionales. En la de parentesco, en general, es un modelo de familia que se ha extendido en una organización social de un grupo afroesmeraldeño. En este parentesco, el hombre cuando vive con la familia colabora tanto en manutención del hogar y está siempre pendiente del hogar, tanto económico como en todos los sentidos. Crianza, se mantiene al tanto con sus hijos y todo. En cambio, en la relación de género y generalidad es cuando que la familia afro se disuelve. No están unidos, no están juntos, y ahí es cuando que solo la mujer se encarga del cuidado de los niños, no tanto el hombre, y ahí la mujer ocupa el lugar del hombre, ya para poder mantener el hogar. La siguiente diapositiva. Ya, existen viviendas. En la población, en zonas rurales se conservan mucho los rasgos de origen africano, que las casas y viviendas de ellos están hechas de caña guadúa. En el techo es fabricado con hojas de palma, y tejida entre sí. Pero en la actualidad ya se ha cambiado esa manera de construir las casas, porque ya no, en el caso del techo que anteriormente se utilizaba con hojas de palma, ya se reemplazó por hojas de zinc. Y asimismo, lo que son las paredes ya no lo utilizan tejidas entre sí, solo que ya utilizan lo que es la caña y las colocan así como ven en la imagen. La primera imagen que ven en la que están en círculo, esa es la de cómo se construía antiguamente. Y la del cuadro que está acá abajo es actualmente cómo están construidas las casas, las viviendas. Siguiente diapositiva. La lengua. En la lengua de los afroecuatorianos o afrodescendientes, actualmente es el español. El idioma de ellos es el español, pero existen diferencias con el español porque también tiene parte andina. En el general utilizan más las consonantes, que son la C, la R, la S y la L, y la L que suaviza. Las consonantes también se reemplazan por la C y por la P antes de la palabra, y la S se suprime al final de las palabras.
continuación. La vestimenta. La vestimenta tanto de los hombres como las mujeres, en los hombres se utilizan lo que es un pantalón que se lo remanga hasta la altura de las canillas, o sea, como nosotros, más que todo en mi ciudad, los conocemos así tipo pescaderos, así los pantalones que solamente se los doblan, tipo así, y las camisas de colores claros y un sombrero de paja toquilla. Y las mujeres siempre llevan con su pollera tipo faldón así y la blusa corta solamente hasta aquí los hombros, que tipo así, tipo floreado y todo eso. Y no utiliza calzado. Las mujeres no utilizan calzado. Siguiente diapositiva. A continuación mi compañera. Con lo que respecta a la gastronomía, prácticamente lo quisimos dividir el grupo afroecuatoriano en lo que respecta a la región costa y a la región sierra. Fijándonos en la región costa, sus platos típicos están elaborados principalmente por productos provenientes del mar, como el pescado y el camarón, debido a que se encuentran cerca de, puede ser, o sea, del mar en sí, y se dedican a lo que es la pesca. Entre los platos principales encontramos a lo que es el cocado, el ceviche, el arroz con camarón, y aparte también aquí el dulce característico vendría a ser la cocada. En lo que respecta a la sierra, en este caso se puede observar más lo que es la agricultura. Por lo tanto, en lo que respecta a su gastronomía, se utilizan los que son productos provenientes de la tierra, que son cosechados por ellos mismos. En estos casos encontramos como son la yuca, el frijol, sí, más vienen a ser los que son granos, y encontramos platos típicos como el sancocho de haba, la chicha de arroz, la sopa de picadillo, entre otros. Lo que respecta a la danza y música, también pudimos dividir en lo que es la región costa y la región sierra. En la región costa destacamos lo que es la marimba, que también viene a ser prácticamente un instrumento que genera un ritmo que vendría a ser muy movible, muy típico y muy alegre para esas personas que lo practican. Aquí encontramos un conjunto de personas en los cuales unos se dedican a lo que es utilizar los instrumentos como tambores, bombos, y así generan diferentes melodías. Prácticamente estas se encuentran divididas en lo que es el profano y los arroyos. En el profano en sí vienen a, o sea, al transmitirlo, lo que hacen es identificar la historia de que ellos han vivido. Pueden hablar también de cosas de amor, desamores. En cambio, en lo que es el arrullo, aquí ya se mantiene un sentido más religioso, en donde las letras y sí suenan en los que son eventos religiosos. En lo que es en la sierra encontramos la bomba. Esta es una danza que se baila normalmente con una botella o cesta fruta de la cabeza, y se caracteriza mucho por el movimiento de las mujeres, que tiene que ser así, es un poco sensual, el movimiento de las caderas. Y aquí las músicas, o sea, las letras que entona en sí vienen tanto de origen político, social, de la vida dureza que han vivido, en este caso, por ejemplo, el Valle de Chota. En esa tratan de transmitir como que todos los procesos que han vivido hasta llegar al lugar en el que se encuentran ahora. En lo que es la artesanía, esa sí ya vendría a ser un poco más general. Prácticamente sus productos, se puede decir, están elaborados de los que son las palmas, conchas, yeso, mate, también de los troncos de árboles, cosas así. Ellos también normalmente se caracterizan por elaborar esos instrumentos que utilizan al transmitir su música. Entonces, el objetivo también de elaborar estos productos y poder mostrárselo a las demás personas es que se conozca su cultura y así ver la importancia que tienen estos dentro de su historia. En lo que respecta a la economía, prácticamente como se mencionó en lo que son los platos típicos en la gastronomía, podemos destacar que los afroecuatorianos se dedicaban con mayor frecuencia a lo que son la pesca,
Aquí ellos se basaban también en lo que es la explotación y transportación de madera para lo que fue la elaboración de sus productos, como se mencionó anteriormente. Las mujeres también se dedicaban a lo que es elaborar todas esas artesanías, como lo eran collares, aretes y todo, y se dedicaban a venderlos. También podrían trabajar en ciertas actividades de agricultura. Entonces, prácticamente el dinero obtenido por ellos se basaba en esos hechos, en lo que es la pesca y la agricultura. Muchas gracias. Bien, por último, pero no menos importante, tenemos a la población afroecuatoriana, tanto territorial como actual. Bien, en base al Censo de Población y Vivienda del 2010 en Ecuador, somos aproximadamente 14.483.499 habitantes. Pero cabe mencionar que ahora, en la actualidad, se provee aproximadamente que somos más de 17 millones de habitantes. Bien, dentro de estos habitantes, el 7.2% corresponde, o más bien se autoidentifican como afroecuatorianos. Sería una cantidad de 1.041.559 habitantes. Estos se encuentran distribuidos en 24 provincias. Les voy a poner un ejemplo, ya que sería un poco pesado ir mencionando la población de cada provincia y de cada afroecuatoriano. Por ejemplo, tenemos al Guayas, el cual posee en general una población de 3 millones de personas, el cual se encuentran 353.612 afroecuatorianos. Asimismo como Esmeralda, asimismo como Pichincha, asimismo como El Oro, Santo Domingo de los Áchilas. La siguiente. Sí, asimismo como Santa Elena, Imbabura, Carchi, Sucumbíos, Orellana, Napo. Los invito a investigar cuál es la población general de cada una de estas provincias en general, para que así podamos ver cuántos afroecuatorianos existen dentro de ellas. Pero cabe mencionar que en otras provincias, además de las que están incluidas aquí, hay un total de 186.278 personas. Si nos ponemos a pensar, estos pueblos afroecuatorianos han tenido un gran impacto en el Ecuador, tanto en su población como en su cultura. Eso sería todo por nuestra exposición. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Hemos avanzado 3 grupos más. Nos faltarían 2 grupos que concluiríamos el próximo miércoles. Ahí pues acabaría esta exposición, que como ustedes ven pues es una exposición de básicamente pues de cultura general, es adentrarse a las distintas nacionalidades y pueblos del Ecuador, que dejan, como dice su compañera, pues deja abierto la posibilidad de que ustedes puedan seguir ahondando en las redes y en internet, básicamente, si están interesados, porque, bueno, hay cuestiones bastante peculiares y bastante interesantes que pueden ustedes investigar. Muy bien, muchísimas gracias y nos veríamos el próximo día para concluir esta exposición. Gracias a todos. Nos vemos. Gracias, doctora.